Bueno, nos encontramos en la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia en un nuevo diálogo en este hermoso recinto. Hoy tenemos el honor de que nos acompañen dos prestigiosos catedráticos del Derecho Privado, los doctores Miguel Federico de Lorenzo y Gabriel Stiglitz, con los cuales intercambiaremos opiniones, preferentemente he de desear que ellos lo hagan, no yo, sobre distintos aportes vinculados a la justicia contractual, la fuerza obligatoria de los contratos, la adecuación, la revisión de los contratos, sobre todo este tipo de instituciones y reglas en función de las disposiciones del Código Civil y Comercial, que este año se celebran los 10 años de su puesta en vigor. Como siempre, esto será un diálogo entre los expositores, básicamente, así que le damos el uso de la palabra inicialmente al doctor de Lorenzo, para que nos hagan una primera apuesta al día del tema. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Soria, por la generosa invitación que ha tenido para con nosotros y de haberme sentado justo con el doctor Gabriel Stiglitz, que es un lujo, ¿no? Así que estoy muy contento. Y además en este diálogo en un entorno inusual ya a esta altura y tan lindo que es una biblioteca. Así que, hablar de la justicia contractual y de la revisión del contrato en la actualidad es un tema complejo, porque quizás el contrato ha perdido lo que lo caracterizó durante miles de años, que era la simplicidad de la unidad. O sea, durante cientos de años el contrato era uno solo. Entonces era más fácil entender al contrato y entender y fijar las reglas del contrato, vincularlo con la autonomía de la voluntad. Pero a medida que transcurrieron los tiempos, que fue cambiando la cultura jurídica, y el contrato comenzó a diversificarse. Apareció el contrato de trabajo, el contrato de trabajo empezó a tener reglas específicas primero, después una ley, y después terminó siendo ya una materia independiente. Tras el contrato de trabajo aparece el contrato de consumo, y se abre una nueva perspectiva para el contrato, y así comienzan a aparecer estatutos particulares, podría enumerar muchísimas, ¿no? Otras variantes. Y en cada uno de estos subsistemas del contrato, las posibilidades de los principios varían y están sujetos a paradigmas y reglas distintos. Gabriel, subite al diálogo, porque empecemos con el diálogo, ¿no? Yo quería decir hoy cuáles son las vicisitudes del contrato hoy, al menos cómo se intentó ponerlo en el Código Civil y Comercial en el 2015. Porque se tuvo en cuenta esta complejidad moderna del contrato. Lo primero que se quiso hacer es clarificar que el contrato no cumple una función social, sino un fin económico individual, que no es lo mismo. Este debate entre fin y función sometió a Italia a un debate entre Emilio Betti y otros juristas italianos de la época, a una pelea gramatical primero y después ya a nivel de jurisprudencial. El contrato no cumple una función social. El contrato es parte de la justicia conmutativa y no de la justicia distributiva. Con el contrato no se pretende distribuir la economía ni los bienes económicos. O sea, el contrato no es un instrumento de la política económica y los contratantes no deben cumplir una función social, sino que cumplen una finalidad económica individual de lo que ellos aspiran a través del contrato. Fíjense ustedes, por ejemplo, la historia de la Corte Suprema y la jurisprudencia de la Corte, Ercolano, Horta y tantos otros precedentes de la Corte, en donde, por ejemplo, no había viviendas. Entonces el legislador prorrogaba las locaciones y la Corte Suprema, en la jurisprudencia de aquel entonces, decía, bueno, el contrato cumple una función social que está en conexión con las necesidades básicas de la sociedad, y entonces se avalaba esa prórroga de las locaciones. Años después, había un problema de inflación, crecían las tasas de interés, los mutuos hipotecarios se volvían sumamente onerosos,
Entonces una ley del Congreso salía al auxilio como un instrumento de política económica, frenaba el aumento de los intereses, congelaba los intereses, llegaba el caso a la Corte Suprema y la Corte Suprema otra vez ubicaba el contrato o los contratos en el contexto de una regla de política económica y decía, bueno, la función social, la necesidad de establecer un equilibrio en la sociedad obliga a que esto se respete y entonces la ley esa la convalidaba. Y así fue pasando con sucesivas cuestiones, vivienda, alquileres, intereses, prescripción, y llegamos a Cine Callao. Cine Callao es un fallo muy importante, muy importante. Allí había una ley que decía, bueno, los cines van a tener que contratar la mano de obra desocupada de los artistas, porque como hay gente que está sin trabajo en el mundo artístico, en el entreacto entre película y película vamos a poner números vivos y los vamos a hacer trabajar. Bueno, los dueños de los cines, entre ellos el dueño de Cine Callao, fue a la Corte y le dijo, mire, ¿por qué yo como contratante tengo que ser un instrumento de la economía argentina? Yo tengo un cine, hago mi proyección, mis cálculos, mis riesgos los asumo, contrato películas, juego con los espectadores a ver si recupero la inversión. Y ahora resulta que se me introduce una cuestión que es ajena al contrato. Y ahí nuevamente la mayoría plantea la necesidad de ubicar al contrato como una función social. Dice, bueno, otra vez hay una necesidad social acá. Y el contrato puede contribuir, o los contratos pueden contribuir a paliar con esta necesidad social. Y ahí aparece el voto de Orgaz y fundamentalmente el voto del Procurador General de la Nación, que era por aquel entonces Sebastián Soler. Y Soler dice en ese dictamen del Procurador, si la Argentina sigue avalando contratos en función de la economía y de las emergencias, va a llegar el momento en que la emergencia va a ser la regla y el contrato va a terminar siendo la excepción. Y vamos a terminar un día donde alguien se va a quedar con los depósitos de la gente y a través de una cuestión de económica, bueno, eso fue lo que pasó después en Peralta. Pero esto lo había anunciado Sebastián Soler en el fallo Cine Callao. Entonces, cuando se hicieron los fundamentos del código, claramente se dejó constancia, y esto lo digo porque cuento la trastienda, de lo que se quiso evitar, que ningún juez se viera tentado a convalidar un contrato con fines de política económica, porque el contrato no cumple esa finalidad, cumple una función de justicia conmutativa. Eso se incluyó y además se agregó un artículo en el cual dice que el contrato integra la propiedad y como tal tiene la protección de la Constitución Nacional. Que también era una jurisprudencia ya centenaria de la Corte de la Nación. Efectivamente. Me sumo al agradecimiento a la Corte Provincial en la persona del doctor Soria. Me parece fantástica esta idea que venimos siguiendo a través de sesiones anteriores en una biblioteca que verdaderamente es ilustre, y para los que somos bonaerenses, muchas gracias por permitirnos participar. También creo que es muy importante haber seleccionado este tema, y ya las primeras palabras del doctor De Lorenzo lo denotan. Debo destacar que él, como coordinador académico, que fue durante todo el proceso de desenvolvimiento de los contenidos del Código Civil y Comercial de la Nación, y muy particularmente en la teoría general del contrato, ha sido verdaderamente determinante a los efectos de una norma que, a nuestro juicio, insisto, en materia de contratos parte general, es verdaderamente maravillosa. Y ya vamos a explicar por qué. Claramente, el modo de implementar en un Código Civil y Comercial de la Nación lo que el doctor De Lorenzo acaba de señalar fue fortalecer el principio de la fuerza obligatoria del contrato, que, como él mismo dijo, incluso se señala que forma parte del derecho constitucional de propiedad. Ahora, la ausencia de función social del contrato esgrimida literalmente en el Código Civil y Comercial de la Nación no obsta, y en alguna medida es lo que hoy buscamos a través de este diálogo, a una función muy activa del Poder Judicial respecto al contrato y sobre todo al contenido del contrato, que tiene que ver con la idea de justicia contractual que en el derecho argentino ya tiene enorme raigambre a través de lo que, creo yo, luego de aquellos vientos
generados por la reforma del 68, que tanto introdujo a los efectos de la teoría general del contrato y del hecho y acto jurídico también, la idea de la figura de la lesión, de la imprevisión, la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, etc. Luego soplaron nuevos vientos que a mí me gusta ligarlos, y creo que lo puedo justificar al retorno de la democracia en la Argentina y en muchos de los países de nuestra región. Nuevos vientos que tuvieron que ver con la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, incluso a nivel constitucional, pero también de otros nuevos derechos y garantías, los artículos 41 o 43, los derechos de incidencia colectiva, el artículo 43, los derechos de los consumidores, entre otros, artículos 42 y 43. Y en ese contexto comenzaron a soplar nuevos vientos en lo atinente a la teoría general del contrato, que quienes fueron nuestros maestros reflejaron y empezaron a empujar, como le gustaba llamar a Augusto Mario Morelo, a un activismo judicial como mecanismo de garantizar esa justicia contractual que entre nosotros en alguna medida denominó en esos términos Jorge Mossetti Turraspe, pero que también otros de nuestros grandes maestros como Atilio Alterini empujaron hacia esos desenvolvimientos. Y creo que en gran medida las banderas de la justicia contractual tienen que ver en su implementación real y concreta con el activismo del Poder Judicial, sobre todo a los efectos del control del contenido de los contratos. Y aquí me quiero detener solamente un minutito, porque quizá cuando nosotros estudiamos derecho, yo me referencio en los años 70, era muy distinto el estudio de los contratos a cuando nosotros lo empezamos a enseñar en los años 80 ya con la recuperación de la democracia. Y fundamentalmente, a mi juicio, porque hubo un acento puesto en los años 80 más allá de los llamados elementos esenciales del contrato, consentimiento, objeto y causa, hacia la idea del contenido. Jorge Mossetti Turraspe fue muy importante en la doctrina argentina los efectos de alertar sobre esta idea del contenido del contrato como conjunto de los derechos y obligaciones a los que se someten las partes y que son generados por la propia autonomía de la voluntad en algunos casos y sobre todo a través de cuerpos normativos, tanto imperativos como dispositivos, porque precisamente la idea del contenido del contrato permitía y permitió ensanchar los márgenes de intervención del Poder Judicial sobre el contrato en la búsqueda de la equidad de las relaciones contractuales, de la justicia contractual, de la relación de equivalencia, del equilibrio y razonabilidad. Volviendo apenas atrás, cuando todos los acentos se ponían en los elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa, de pronto la intervención judicial era desde luego fundamental, pero estaba muy acotado a declarar la ruptura y la fractura de los negocios y de las relaciones contractuales. Las nulidades, las extinciones en general, las resoluciones de los contratos por vicios del consentimiento, por ilicitudes del objeto o la causa. En cambio, la idea del contenido permitió buscar la justicia contractual a los efectos de mantener la equidad y la relación de equivalencia. Ya podemos desarrollar sobre el particular, porque esto tiene que ver con la revisión del contrato, sea por las causas legales. Hay una base, creo yo, en el principio siempre de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo. Aparece, como explicó el doctor De Lorenzo, nuevas categorías de contratos que el Código Civil y Comercial de la Nación ponen también el énfasis, la contratación por adhesión, la contratación para el consumo y las cláusulas abusivas emergentes de estas nuevas categorías, todos ámbitos donde, insisto, los márgenes de activismo del Poder Judicial para controlar y revisar son enormes, crecen y en alguna medida generan esta idea de la justicia contractual. Quizá, Federico, debamos en alguna medida volver, aunque sea brevemente, sobre la importancia de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo, por ejemplo, a los efectos de delinear lo que serían los límites a la fuerza obligatoria del contrato.
Sí, por supuesto. A propósito de Jorge Mosé Iturraspe, el famoso artículo, acá tengo una copia, El arte de juzgar y la discrecionalidad del juez en relación a las cláusulas abiertas, donde él ahí estudia, dice, bueno, el activismo del juez es necesario para luchar por una equidad en el contrato, ¿no? Así que de lectura insoslayable. Sí, quiero antes en este diálogo, Gabriel, decir que este es un código de la prevención, que no es solamente la prevención del daño, porque es un gran tema, la prevención del daño, pero lo enfocan todos en el ámbito aquiliano o de la responsabilidad extracontractual. Yo quiero decir que acá se trabajó muchísimo en la prevención que en una forma genérica. Por ejemplo, la justicia contractual requiere de mucha prevención. Por ejemplo, el código anterior, por la época, razonaba en términos de consecuencias. Por ejemplo, si había un error, establecía la nulidad. Pero la acción de nulidad tarda muchos años. Hay que ir a ver un abogado. No se compadece con la contratación contemporánea, mucho menos con la contratación hoy en plataformas digitales, que todo es inmediato. Este código trabaja no sobre los vicios, que los recoge, por supuesto, sino sobre las causas que producen los vicios. Por ejemplo, incrementó los deberes de información. Los incrementó en todos los contratos en particular. Si uno va a la sección de los contratos bancarios, de los contratos de colaboración empresaria, ahí va a ver todos los deberes de información. Por ejemplo, que el que quiere dar algo por ejemplo, alguien que quiera celebrar un contrato de agencia, le tiene que entregar a la otra parte una proyección del negocio en el lugar donde se va a ubicar, porque precisamente una de las causas de mayor abuso que había en esos contratos es que una persona intervenía en el contrato a ciegas, o sea, compraba la licencia, compraba, como se dice, el franchising, la franquicia, y no tenía información, se formaban contratos de adhesión. Ahora, el contrato de franquicia, dice el código, antes, creo que habla de 90 días, le tiene que entregar la proyección económica que va a tener la franquicia en la zona en la que se va a establecer el comercio a través de la franquicia. ¿Y eso a qué apunta? A que apunta que con información y transparencia la persona entra en un contrato de una manera consciente, sabiendo cómo es el riesgo, cómo es el área, cómo se distribuyen las cuestiones económicas. Incrementó la publicidad, por ejemplo, reguló la publicidad. La publicidad abusiva puede ser objeto de una acción incluso colectiva, porque la publicidad es el dolo moderno. El dolo que me enseñaban a mí en la facultad era el dolo que el otro contratante le producía. Hoy el dolo no lo hace el co-contratante, lo hacen las publicidades, sea en productos financieros que las hacen las entidades bancarias, sea en productos a nivel de televisivos. La cuestión es que hoy el dolo moderno tiene unas características más vinculadas a la publicidad que a la astucia del co-contratante. Y ahí se regula la publicidad. O sea, un poco el código fue viendo dónde se producían los vicios y los desequilibrios, y ahí es donde el código dice vamos a prevenir. El mismo contrato celebrado por adhesión es una forma disuasoria de que el que redacta el contrato o las condiciones generales diga ya no tiene más negocio esto de poner una cláusula, una vivada. Esos artículos que redactó tu padre, Gabriel, de la cláusula sorpresiva, de la cláusula que es oscura, la cláusula ininteligible o ilegible y otras fórmulas que utiliza el código, son deberes y cargas que se pone a quien redacta porque se va a ver sometido a la interpretación contra el que redactó las cláusulas. Ahí hay una prevención, porque es disuasiva esa carga de información. Ahí el que redacta en el banco, en la compañía de seguro, donde fuera, en la medicina prepaga, dice, tengo acá las cláusulas generales. Bueno, ojo lo que vas a poner, sacame esta cláusula, sacame esta cláusula, sacame esta cláusula, porque esto va a terminar en un tribunal. En el tribunal, la cuestión va a terminar de esta manera. O el juez la interpreta de una manera contra el que la redactó, o incluso la puede llevar en su máxima interpretación contra el adherente y declararla inválida y proceder a la integración del contrato. Entonces, todos estos son sistemas de prevención de los vicios, de prevención de los desequilibrios económicos, etcétera, que hay que tenerlos en cuenta, ¿no?
Se agregó el abuso del derecho, decía Gabriel recién. No solo el abuso del derecho, sino también el fraude a la ley. Que esto es importante, porque una de las formas más utilizadas para romper la equidad del contrato y vulnerar lo conmutativo es a través del fraude a la ley. Y lo explico brevemente. Una vez que yo ejercía la profesión, el fraude a la ley lo conozco de cuando ejercía la profesión, porque llegó a mi estudio un matrimonio muy humilde que había comprado, me decía, un departamento en Lomas de Zamora. Y cuando le digo, ¿tiene usted algún documento? Sí, tengo el contrato de compraventa. Cuando me lo dan, lo pongo a leer y le digo, mire, tengo 2 noticias para ustedes. Una buena y otra mala. ¿Qué pasó? Primero que usted no firmó ningún compraventa, usted firmó un contrato de sociedad. ¿Cómo de sociedad, doctor? No, dice, a ver qué le diste, le dijo a la esposa. No, sí, es esto. No es de compraventa, no, esto es un contrato de sociedad. Porque el fraude consistía que los compradores, en lugar de ser compradores, eran socios de una sociedad civil. Y entonces el precio no era precio, sino que era aporte a la sociedad. Y entonces el aporte a la sociedad se establecía en una reunión de la sociedad que se hacía en una cita del diario Clarín, y ahí se establecía el monto del aporte que equivalía supuestamente a la cuota, y entonces ellos modificaban las condiciones del contrato mensualmente. Era un fraude a la ley, porque se utilizaba la cobertura de un modelo contractual societario para un modelo de compraventa que era un contrato de otra naturaleza. Bueno, el código recoge expresamente el fraude a la ley y le dice al juez, cuando usted detecta el fraude a la ley, paralice el contrato fraudulento, porque ahí le están birlando derechos y sobre todo plata al cocontratante, y aplíquele las normas del contrato birlado. Esto de birlado es la palabra mía. Dice, el código dice, usted ahí intervenga, modifique. Esto es un activismo importante del juez. Bueno, ya lo conocían los laboralistas porque los contratos de trabajo muchas veces aparecían bajo la pantalla de un contrato de sociedad. Pero ahí es interesante. Entonces acá tenemos el fraude de la ley, que es una forma de prevenir también, que ya no sirve la metodología de, bueno, en lugar. Y después se agregaron otras cosas. Por ejemplo, los contratos conexos. Los contratos conexos. Yo empecé a estudiar el contrato conexo porque una vez perdí un juicio en Morón, donde yo litigaba, de una persona que en aquel momento las tarjetas de crédito tenían esos cupones que se pasaban. Entonces, esta persona le ejecutaban los cupones que eran todos falsos. Entonces, yo digo, pero mire, que esto está vinculado con un contrato que no está acá. Y claro, en ese entonces no estaba maduro los contratos conexos. Hoy el código recoge la teoría de los contratos conexos. No solo de los contratos conexos, porque hasta acá sería algo bastante conocido, sino de las situaciones jurídicas abusivas. Sí. Que esto ya tiene otra envergadura, porque es la conexión de un negocio jurídico, que puede ser contractual o no, con otro, a los fines de destruir el equilibrio económico que tiene el contrato. O sea, le separo, por ejemplo, le hago firmar un pagaré por un lado y un contrato que tiene causa por el otro. Yo no ejecuto el contrato y voy por la vía ejecutiva del pagaré, disocio lo que tendría que estar por justicia conmutativa junto, lo disocio procesalmente, me valgo de esa disociación, voy a ejecutar el pagaré, y la acción ordinaria de repetición, solo Dios sabe que cuando la señora con los hijos se quedó en la calle, ¿a quién se la va a iniciar la repetición? El código le dice, mire, eso es una situación jurídica abusiva. Entonces, ¿qué dice? Recupero el equilibrio sinalagmático ahí, no se lo voy a permitir. Estos son instrumentos muy modernos, porque no es que están en el derecho comparado. La situación jurídica abusiva está únicamente en este código. El abuso del derecho, bueno, fue un gran mérito de Borda. Gabriel lo mencionó antes, del haber incorporado en 1968 el abuso del derecho, con una extensión única en el mundo, porque abusivo no es el contrario a la ley, sino el ejercicio contrario incluso a la moral y a las buenas costumbres, que sorpresivamente, después vamos a verlo, un decreto del número 70 dejó fuera de juego a las buenas costumbres y a la moral, y después, bueno, después podemos analizar hasta qué punto eso, bueno, lo dejo a Gabriel, que es efectivo. Sí, pero está el abuso del derecho, está el fraude a la ley, está la situación jurídica abusiva. Esos instrumentos es activismo del juez, sí. Yo le quisiera hacer una consulta a propósito de eso. ¿El abuso del derecho? Sí, de la estrategia regulatoria del código, ¿no?
frente al principio de libertad contractual. El principio de libertad contractual, en principio, tiene derivaciones. Alguna significa, a grosso modo, contratar o no, contratar con quién, y contratar qué cosa. Respecto de esto último, el contenido, ya nos anticipó Gabriel que hay una intensidad mayor en la propuesta del Código Civil y Comercial. Pero el Código Civil y Comercial, por antonomasia, tiene una vocación de exhaustividad regulatoria. En general, deben cubrirse todos los intersticios de las relaciones que pretende abarcar de una manera bastante acabada. A diferencia de la norma constitucional que pretende o posee una gran indeterminación para que el pacto constituyente dure por todas las generaciones que puedan soportar esos contenidos y para que se vayan adaptando legislativamente. Ahora, al mismo tiempo que pretende exhaustividad y logra en gran medida exhaustividad regulatoria el Código Civil y Comercial, defiere al juez un gran poder, es lo que alguna vez denominamos un Hércules de la mundanidad. No es el Hércules de los casos difíciles, necesariamente esos casos que se entrecruzan grandes principios, sino del día a día contractual. ¿Hay algún riesgo de una traslación de una cuota de poder demasiado grande al juez? ¿O tiene al mismo tiempo suficientes resguardos normativos el código para que actúe razonadamente a su discreción? ¿Cómo lo ven ustedes? Es muy interesante. Claramente, y lo dicen los fundamentos del anteproyecto, es un código redactado no solo sobre la base de grandes principios generales, sino una enorme confianza en el Poder Judicial a los efectos de la aplicación de las reglas. A tal punto que yo creo hay verdaderamente un desarrollo muy amplio a los efectos del derecho contractual y de la justicia contractual, muy sólido el hecho de haber iniciado ratificando, como no puede ser de otra manera, y con tanto énfasis la fuerza obligatoria del contrato, así lo demuestra, pero en segundo lugar, e insistiendo con lo que venía explicando el profesor De Lorenzo, hay un fortalecimiento de los límites a la fuerza obligatoria del contrato a través de una amplificación del principio de la buena fe, por un lado, y de la prohibición del ejercicio abusivo, por otro, incluso desde el título preliminar. Esto es bueno destacarlo. Si bien el ejercicio abusivo de los derechos se refería ya desde el 68 a los hechos y actos jurídicos en general, el principio de la buena fe estaba anclado en el ámbito contractual. Y ahora la buena fe está regulada a los efectos de todo el derecho civil y comercial en el título preliminar, pero también de las obligaciones en general, dice, acreedor y deudor deben actuar de buena fe, y por supuesto en el ámbito contractual. Mientras que la prohibición del ejercicio abusivo está en el título preliminar, por supuesto en materia de hechos y actos jurídicos y de contrato, como explicaba el doctor De Lorenzo, también en la contratación para el consumo se replica prohibiendo la abusividad en las cláusulas contractuales, en las prácticas comerciales y en las publicidades comerciales. Pero respondiendo concretamente a la pregunta, a mi juicio, hay un absoluto equilibrio respecto a la base que es la fuerza obligatoria del contrato, los límites necesarios e irrenunciables a la fuerza obligatoria del contrato y el activismo judicial a los fines de ponerlos en marcha. Quiero decir, no hay otro mecanismo a los efectos de la justicia contractual que no sea el Poder Judicial controlando el contrato, su licitud, la ausencia de vicios, como decíamos hoy, y fundamentalmente la equidad del contenido. Por lo tanto, entiendo que no hay riesgo, esta es mi opinión personal. Por otra parte, la jurisprudencia argentina ha demostrado de modo centenario que el equilibrio y la razonabilidad ha sido el objetivo de la intervención judicial en el contrato. No se ha generado a través del Poder Judicial situaciones de desbordes o irrazonabilidades que por otra parte estarían controlados constitucionalmente a través de los mecanismos recursivos, etc.
Por lo tanto, para mí es una buena noticia que el Código Civil y Comercial de la Nación, con mucha solidez, haya generado todo este abanico, pero bien fundado, incluso constitucionalmente, desde el artículo 1, a los efectos que en lo que hoy se denomina hermenéuticamente el diálogo de fuentes, los jueces puedan interpretar y aplicar el derecho contractual de modo de, primero, garantizar la fuerza obligatoria, pero segundo, aplicar los límites que corresponden, porque están establecidos por la ley, no solo los grandes principios generales que ya mencionamos, buena fe, prohibición del ejercicio abusivo, sino también hipótesis en que la ley establece límites específicos e inclusive la posibilidad judicial de revisarlos, que son la imprevisión en materia contractual y en materia de hechos y actos jurídicos en general, y por supuesto de contratos también, la lesión sobre la cual podemos volver, Federico. Sí. Es más, y Federico anticipaba una pregunta que yo quiero responder, pero lo puedo hacer dentro de unos minutos, que tiene que ver con el artículo 960 y con la intervención del DNU sobre la parte principal del 960, que es la que admitía o admite, a mi juicio, porque quiero dudar sobre la eficacia del DNU en la praxis judicial, constitucionalmente hablando. Quiero explicar dentro de unos minutos por qué para mí los jueces argentinos que no necesitaron de una norma específica para crear la frustración del fin del contrato como figura, por hablar de temas del derecho contractual, Sí, sí. No lleguemos a hablar de amparo, habeas corpus, etc. Pero aquí me gusta recordar al gran ministro de esta Corte Provincial, Francisco Roncoroni, que fue el primer fallo judicial sin ninguna norma que expresamente lo establezca sobre frustración del fin del contrato en un caso de una frustración de una boda y de la fiesta de bodas en la ciudad de La Plata, como camarista, él, camarista civil y comercial de La Plata. También creó la jurisprudencia argentina sin normas específicas, algunas derivaciones del principio de la buena fe, como el deber de información que mencionaba Federico de Lorenzo recién, muy previo a la existencia de la ley 24240 del año 93. Creó también la jurisprudencia argentina, la ciencia jurídica en general, la doctrina también, la obligación tácita de garantía como derivación del principio de buena fe, mucho tiempo antes que la ley de defensa del consumidor, por ejemplo, incorpore el deber de seguridad. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo para suponer que ese mismo Poder Judicial que creó el 50% del derecho contractual argentino vaya a dejar de aplicar una norma que es el 960 en cuanto le faculta, incluso de oficio, a modificar el contenido del contrato si hay una afectación manifiesta, una violación manifiesta del orden público, si el diálogo de fuentes le impone, incluso a través de las reglas de prelación normativa que rigen en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, le impone a los jueces rescatar la coherencia del sistema del derecho contractual a través de sus distintos cuerpos normativos, y uno de ellos son cuerpos normativos imperativos que están encabezados por el principio del orden público de protección, como se le llama en el derecho contractual, que incluso en las relaciones de consumo, que abarcan gran parte del derecho contractual en la práctica, tiene raigambre constitucional. Por lo tanto, yo no veo, me anticipé bastante, a ese DNU No, está muy bien desplazando, en la práctica, en la praxis judicial, desplazando a los jueces la convicción que tienen la atribución de modificar el contenido del contrato cuando se viola manifiestamente el orden público, por más que un DNU, que no sé el espíritu de quién refleja, pero no es ni el de Mosè Iturraspe, ni el de Morello, ni el de Atilio Alterini, ni por supuesto el de Lorenzo, Lorenzetti, Kemmelmacher y Hayton. Me parece que esas banderas de la justicia contractual siguen en manos del Poder Judicial, cualquiera sea la coyuntura que un DNU haya generado en esa norma que tanto festejamos en su momento, que fue el 960, facultándole a modificar el contenido del contrato cuando se viola manifiestamente
el orden público. Así que un poco para terminar la pregunta, me parece que no solo está garantizado el equilibrio y la razonabilidad, como siempre, en el Poder Judicial, que los autores del Código Civil y Comercial de la Nación sintieron que este era el código de la confianza en el Poder Judicial, sino que, por el contrario, a mi juicio, está en riesgo algún movimiento, como siempre ocurre, de marchas y contramarchas, que tampoco nos debe hacer rasgar las vestiduras, siempre ocurre, en contra de la progresividad como derecho constitucional y convencional, y del humanismo y el solidarismo que nuestros maestros le fueron imponiendo, incluso desde la reforma del 68, al derecho contractual argentino, y no hay motivo para pensar que haya riesgos, que el Poder Judicial olvide la necesidad del equilibrio de la razonabilidad, y de mi parte, apenas como un intérprete, considero que esa confianza en el Poder Judicial debe subsistir, porque todo lo hecho, y lo explicaba recién Federico de Lorenzo con su raconto sobre lo que la Corte de la Nación, para bien o para mal, ha participado en la evolución del derecho contractual argentino, me refiero al Poder Judicial. Creo que no hay que tener miedo a un riesgo de un desborde en el activismo judicial a los efectos de garantizar la justicia contractual. Al contrario, si hoy hay un riesgo es de contramarcha, pero no pasa por el Poder Judicial ese riesgo. Ni tampoco por el mundo académico y científico del derecho. Porque nosotros tenemos, por lo menos nosotros, no sé cómo lo ves vos, Federico, cierto orgullo de un derecho civil argentino que cumple con esos mandatos de nuestros maestros a nivel de progresividad, humanismo y solidarismo. Una muy buena doctrina en el país. Nosotros estudiamos mucho, Federico, Italia, Francia, España. Yo creo que de Morelo para acá, por citar las décadas que pasaron desde que ellos brillaron, el derecho contractual argentino verdaderamente tiene poco que envidiarle a los mejores del mundo, científicamente hablando, e incluyo la jurisprudencia. Aprovecho para introducirles una pregunta a los dos, para cuando quieran contestarle. ¿Les parece que un reglamento de necesidad de urgencia puede modificar el Código Civil? Esa es la parte que yo no ingresé todavía. Claro. Pero suele decirse de dudosa constitucionalidad. De dudosa constitucionalidad. Sí. ¿Qué mal le hace a un país de cara al mundo, ¿no? Que un Código Civil sea modificado por un decreto. Eso hace mucho daño. Porque un código, lo dijo Aida Kemelmacher en el Congreso de la Nación cuando fue a defender de otros artículos que este decreto iba, o la ley bases iba a modificar, y ella dijo, no es que este código está hecho para que dure 100 años, ningún código ya se puede pensar para que dure 100 años, pero si lo vamos a modificar el código, que lo modifiquemos después de haber estudiado qué, por qué, y que eso se haga en el Congreso de la Nación, que tenga un debate y que se introduzca la modificación, que se tenga que introducir, y no por un decreto, para que no se termine en una modificación casi sin sentido, como después por ahí lo dialogamos o lo explica el doctor Stiglitz. Otra cosa que le quería decir a la muy buena pregunta del doctor Soria, ¿no? Primero, que el esquema del código dice, bueno, los contratos, acá hay como dos grandes segmentos del contrato. Uno es el contrato paritario. Ese contrato paritario rige la autonomía de la voluntad en un sentido pleno. Porque ahí las partes tienen la capacidad para negociar el contenido del contrato. No hay ningún motivo para que el Estado se intrometa allí y establezca, más allá de las protecciones del orden público, los vicios de la voluntad, lo que hemos visto. Ahora, hay otros contratos que son fundamentalmente de los que reguló el Código. El contrato de consumo. Y atención, y el contrato en entornos digitales, que está regulado en este código y que gracias a Dios está regulado, que es el contrato a distancia. El contrato a distancia es el contrato celebrado mediante tecnología digital. Y ese contrato, fíjese usted que tiene características particulares, si me permiten la redundancia. Pero fíjense ustedes que ahí dice, bueno, la persona puede salirse del contrato
10 días después de celebrado. O sea que todos los contratos que celebramos por internet, o en plataformas digitales, por así decirlo, hay una cláusula por la cual tenemos 10 días para arrepentirnos de ese contrato. Pero eso después ya lo voy a explicar. Pero quería contestar primero la muy buena pregunta, agregar algo a lo que dijo Gabriel Stiglitz, dijo una gran verdad. Los trastornos que se produjeron acá en la economía, en el mercado es la suma de todos los contratos. Primero, no hay un lugar físico en el mercado. El mercado, como dice Natalino Irti en Italia, es la suma de todos los contratos. Si agarramos todos los contratos de locación, es el mercado locativo. Todos los contratos de ganado, el mercado ganadero. Todos los contratos, etcétera, etcétera. Las produjo el legislador y no los jueces. Fue el legislador el que introdujo medidas económicas disparatadas que terminó trabando la economía o produciendo alteraciones. No se conocen, lo dijo Gabriel recién, destrozos lógicos que se hayan hecho por parte de la jurisprudencia. El abuso del derecho, que Bibiloni, un gran jurista, dice, ¿cómo vamos a incorporar el abuso del derecho? Porque un juez que juzga del abuso, decía Bibiloni, mañana se entusiasma y es juez del uso. Esas son palabras textuales de Bibiloni, comentario al artículo 423, que él dice, no regulo el abuso del derecho porque, digo, los jueces van a terminando siendo jueces del uso y no del abuso. En el año 68 se incorporó el abuso del derecho, ya lo dijimos. Lleva 60 años. Nadie conoce ningún abuso con el abuso del derecho jurisprudencial, porque las cláusulas generales, y estas son cláusulas generales no las de los contratos, cláusulas generales son normas abiertas, pero son cláusulas que no tienen hecho jurídico. Como si yo dijera, por ejemplo, la buena fe. No hay un hecho jurídico. Los derechos humanos no tienen un hecho jurídico. Entonces, y ese es otro tema que yo quiero comentar que un poco se vio en la comisión que redactó el código. Que esto es un poco la cocina. Uno puede redactar las normas con un hecho jurídico, precisar, dice el domicilio de la persona es el lugar donde... Ahí hay un hecho jurídico. Y otras veces, cuando uno se pone a escribir el artículo, dice, no me sirve el hecho jurídico, porque no puedo prever, contemplar la evolución de cómo la sociedad, la cultura va a terminar evolucionando, y entonces no estoy en condiciones yo hoy de decirle cómo tiene que operar el juez. Lo único que me queda a mí es confiar en el juez y decir que él complete la norma con el caso concreto el día que está juzgando, que va a ser la manera más cerca que tiene el legislador de estar cerca del caso 20 o 30 años después de que hizo la ley. Y así como funciona el abuso del derecho, la buena fe y tantos otros institutos. Tomemos el ejemplo de ¿a qué obliga el contrato? Porque si estamos hablando de qué obliga el contrato. Bueno, vayamos al código. El código dice, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Punto. Hasta aquí, 1968, el 1198. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, y acá viene el salto deóntico del código, dice, obliga no a lo que está formalmente ahí, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos con los alcances que razonablemente, acá entra a jugar el principio de la razonabilidad, se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Esta es la fórmula que el legislador encontró para decir, mire, los contratos tienen lagunas, no existe el contrato, y a veces el propio derecho supletorio no alcanza para cubrir la laguna. Pero el juez no puede dejar de fallar, porque el non-liquid funciona de manera muy severa. El propio código lo tiene en el libro preliminar. El juez no puede dejar de fallar por silencio, falta o ausencia de la ley. Entonces, ahí tiene que fallar. Y el legislador, ¿qué hace? Hace una norma general, una norma abierta, y dice, señor juez, usted que va a estar ahí en esa provincia, a 1700 kilómetros, 15 años después de que yo hice esto, usted va a tener el caso, el contrato, las partes, la situación de vulnerabilidad, las circunstancias del contrato, el contenido del contrato, esté muy cerca de esa gente. Y entonces yo le marco las líneas generales. Y ojo, este artículo se complementa con otro que está escondido, que es el que está en el título preliminar,
que no es una norma procesal. Es como decía Goldsmith, una norma jurisdiccional, porque es entre lo sustancial y lo procesal. Dice, el juez debe dictar una sentencia razonablemente fundada. Porque como el legislador sabe que hay muchas cláusulas abiertas acá, le dice, mire, usted trabaje con las cláusulas, pero lo obligo a que fundamente. Yo lo voy a controlar desde ese punto de vista. Entonces, con las cláusulas abusivas pasó lo mismo. Había dos teorías, creo que recordaba siempre tu padre. El de la lista, la lista de cláusulas prohibidas. Entonces, el doctor Stiglitz llamaba y decía, ¿no es mejor, Ricardo, le decía a Lorenzetti, poner una lista si hay más seguridad jurídica? Digamos qué está prohibido y qué está permitido. Y ese diálogo que era riquísimo, que lástima no haberlo grabado, filmado, donde Lorenzetti, Kemmelmacher, Hayton dialogaban con Rubén Stiglitz, ¿no? Dice, y si cuando nos falte una cláusula y aparezca en la ingeniería jurídica otra cláusula, hay que llamar al Congreso de la Nación para meterla de vuelta en el código. Entonces ahí el legislador vive el mito de Sísifo, que era una persona que subía la roca hasta el río a la montaña, cuando lograba y estaba al día, la roca bajaba y había que bajar. Y esto es lo que decía Orgaz. Los hechos están siempre delante del derecho. Están siempre, esto lo decía Orgaz, decía, el legislador, por más previsor que pueda ser, los hechos siempre, y miren cómo nos encontró la tecnología. Está siempre adelante, y la bioética está siempre adelante. A la Corte tuvo que resolver un problema de subrogación de vientre, de maternidad subrogada, y le tuvo que pedir al legislador que se ocupe del tema. La Corte le pidió al legislador que se ocupe. Le dice, mire, en el código no está. Señor legislador, le pido por favor que se ocupe del tema. Los hechos están siempre delante del derecho. Entonces, coincido con Gabriel, en esto coincido totalmente, de que no ha habido ningún desborde de los jueces. No conocemos ningún desborde conceptual de los jueces en materia de abuso del derecho, de fraude de la ley, de buena fe. Ha aplicado la buena fe con una prudencia envidiable en la jurisprudencia de la Argentina. Y por supuesto, si el contrato es paritario, y el juez tiene que ser ahí limitativo, minimalista. Yo diría verificar si procedimentalmente está todo cumplido. Por ejemplo, no está invocado los errores, no hay dolo, no se invocó nada de eso, y no hay violación ostensible del orden público. Listo, minimalista el juez. Ahora, si el contrato es del consumo, es que hay un débil jurídico que el constituyente lo puso ahí, porque el consumidor es un sujeto constitucionalmente identificado. Bueno, acá estamos con el doctor Stiglitz, que yo diría el creador de la ley de defensa, uno de los creadores de la ley de defensa del consumidor, que no hace falta que, me da hasta vergüenza decirlo esto delante de él, pero es un sujeto constitucionalmente identificado, que son pocos, pero cuando están constitucionalmente identificados, ni el juez ni el legislador pueden desentenderse. Hablo del trabajador, del consumidor, hablo del adulto mayor, hablo de un sujeto que no existe, pero que jurídicamente ya está, que es las generaciones futuras, porque ahí hay una relación jurídica intergeneracional, que la relación jurídica en los libros viejos era entre dos personas vivientes. Hoy hay que reescribir la teoría general del derecho y decir que puede haber relaciones jurídicas entre un viviente y uno que, aún no estando, ya está presente como centro de interés jurídico, como son las generaciones. O sea, que en esto hay una coincidencia, ¿no? Las cláusulas generales es la única manera de contemplar. Yo hablo de estas de contratos, pero hay otras, por ejemplo, en materia no sé, por ejemplo, en materia de procreación asistida, donde se discutía en qué casos, cuando hay donación de material genético, se abría y se hacía una apertura del origen del donante o no. Esto era fundamental porque era lógico, si uno dice, el donante de material genético va a ser identificado, nadie dona. Entonces, como no hay donación, no hay fertilización. Y por el otro lado, si uno lo cierra, y bueno, ahí hubo que poner una cláusula general que dice, el juez determinará cuándo hay razón suficiente para dar a conocer el origen. No hay manera que delegárselo al juez. En este punto, y con esto termino, ojo con una vieja confusión. El juez no es un miembro del Estado, sino es parte del derecho. Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, este código convoca al juez no como un órgano burocrático del Estado, sino como parte del mismo derecho.
el juez crea derecho, y sí, esto lo decía Petraki en sus votos. Decía, ya no hay discusión de que el juez crea derecho. Ahora, crea en este sentido, ¿no? Habilitado por el legislador. Sí, claro. Sí. Yo creo que es muy interesante lo que recién señalaste, porque el nuevo orden contractual le llama a todo esto, para resumir, Sí. los fundamentos del anteproyecto. Una expresión muy, muy cara a quienes transitamos colaborando. Es un nuevo orden contractual, Sí. que es aquel que yo decía hace unos minutos, generó, y realmente hay relación causal, lo generó el retorno a la democracia. Claro. O sea, si bien, y lo hablamos antes de empezar, y lo reitero, la reforma del 68 hay que aplaudirla desde el punto de vista de la teoría general del contrato, y también en algunos otros ámbitos, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, la incorporación de la responsabilidad objetiva, alguna evolución en materia de resarcimiento del daño moral. Pero volvamos a contratos. La democracia empujó, y teníamos a nuestros maestros, yo los recuerdo siempre, ¿no, Federico? Vos también. Teníamos a nuestros maestros en su plenitud. Ahí siempre lo hablamos con Lorenzetti también. Creo que el derecho contractual argentino, el derecho privado patrimonial argentino en general, tuvo ese privilegio del retorno de la democracia confluyendo con los grandes maestros en su plenitud. Sí. Y todo esto empujó a que esos nuevos vientos, porque como vos bien señalás, hoy son la tecnología, también algunas situaciones coyunturales que generó, por ejemplo, la pandemia o las crisis económicas permanentes. Hoy hay un problema que es el sobreendeudamiento de las familias y de los consumidores, que no pudo estar regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuántos temas hoy podría pensar la Comisión en un código 10 años después que se llegaran a incorporar? Sí, claro. Entonces, la idea del nuevo orden contractual, en la idea del nuevo orden contractual, confluye todo lo que estamos hablando hace 40 minutos. Sí. La conexidad contractual, el fortalecimiento de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo, las nuevas categorías contractuales, sea por adhesión o de consumo, Claro. los deberes de conducta, Seguro. que no estaban en el código, ni siquiera en la reforma del 68. Y hoy tenemos explicitado ahí disperso a lo largo de los distintos contratos en particular, deberes atinentes a la lealtad, Sí. a la información, a la confidencialidad, al consejo, etc. La conservación del contrato. La conservación, por supuesto. O sea, hay un nuevo orden contractual. El Código Civil y Comercial de la Nación lo edificó sobre bases muy sólidas, tanto aquellas clásicas, tradicionales, necesarias, que tienen que ver con la fuerza obligatoria, como también los límites legales, los grandes principios generales que constituyen límites a la fuerza obligatoria y el rol judicial como base fundamental para llevarlos a lo real y concreto. Los límites. Hay un nuevo orden contractual. ¿Sabes una cosa que me inspira lo que dice? Esto, la verdad que acá la genialidad en definitiva es del doctor Soria, ¿no? De llamarla esto diálogo, conversación en la biblioteca, me encantó. Pero el diálogo es mucho mejor que cualquier exposición, ¿no? Nosotros conocemos el orden público, que es el interés general. Conocemos el orden público de protección que nombró el doctor Stiglitz para el débil jurídico. Y yo me permito agregar para el contrato un nuevo orden público, que no es mío. Un día lo hablamos con un gran amigo, ya no está presente, Jorge Mayo, y lo terminó escribiendo en un artículo que es el orden público humanista. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que el contrato hoy, no solo es una cuestión de derechos patrimoniales, sino que está vinculado con nuestra patrimonial. Miren,
Por eso la tutela de la dignidad. Claro, bueno, quería decir que la dignidad se cuela en el 1004, que es el objeto del contrato, y dice el contrato tiene un objeto que lo puede hacer contrario a la moral y a la dignidad humana. ¿Y por qué a la dignidad? Porque hubo que poner el cuerpo humano en el 1004 objeto del contrato, porque hoy el cuerpo humano es objeto del contrato. Nosotros conocíamos a la persona como sujeto del contrato. Lo que no conocíamos era la persona como objeto del contrato. Investigaciones médicas, farmacéuticas, científicas, disposición de los derechos personalísimos. Yo cuando voy a la facultad y enseño a los chicos, le digo, ¿quién tiene acá Instagram? Levantan la mano todos. Todos es todo, ¿eh? Bien. ¿Quiénes leyeron las condiciones cuando aceptaron, o sea, celebraron el contrato con Instagram? Ninguno. Digo, bueno, acá les traje, pues tengo una síntesis, el contrato tiene 100 páginas. Una síntesis les voy a decir todos los derechos que renunciaron, ¿no? Y lo tengo de verdad. Renunciaron a la intimidad, a la imagen, a la identidad, permitieron el uso de la imagen de ustedes, permitieron las conversaciones sean registradas, enviadas. Entonces, ¿y quién tiene el contrato con Gmail y con Google y con Meta por WhatsApp? Y nadie lo tiene el contrato. Le digo, ¿ustedes creen, son estudiantes de Derecho, cuarto año, ¿ustedes creen que un contrato porque es digital no es contrato? Es contrato. Bueno, ustedes han cedido todos los derechos personalísimos. Los han cedido. ¿En qué proporción? Ni siquiera lo saben. Ahora, este contrato entonces moderno tiene una faz que no tenía el anterior o de épocas anteriores, que hay contratos vinculados a los derechos personalísimos. Bueno, de hecho el propio código en el artículo 55 dice que los derechos personalísimos son disponibles y el sujeto que dispone se reserva el derecho a revocarlo libremente en cualquier momento. Pero muchas veces los derechos personalísimos se renuncian o se ceden en el marco de un contrato. Por eso hubo que poner en el 1004 que el objeto de los contratos no puede ser contrario a la dignidad humana. Porque habíamos comprobado que hay contratos deshumanizantes. No sé, por dar un ejemplo, el último que analizamos ahí, que hablamos, un caso que llevé yo de una chica que vino a la facultad, que la llevé yo, que había firmado el contrato con una productora, con Telefe, sobre el Gran Hermano. Y el contrato que lo trajo tenía una cláusula, estoy hablando de un caso real, para no... Yo lo llamo contrato deshumanizante porque el contrato tenía una cláusula que decía que mientras que estaba en la casa, ella tenía que elegir la muerte de qué familiar o persona querida se le iba a avisar. Esa persona que ella ponía en la cláusula era la única que autorizaba a que se le avisara. Si se moría, por ejemplo, el padre y ella lo ponía, se le avisaba. Pero si se moría la madre, no se le avisaba. Esa cláusula que está en todos los contratos, porque ellos dicen la continuidad del programa, el rating, no la podemos sacar a la gente, entonces si el perro se le enferma al cuñado, al primo, listo. ¿Hasta qué punto esa cláusula es válida? Entonces, ahí se puso una cláusula que dice, bueno, el objeto del contrato no puede ser contrario a la dignidad humana. Entonces este es el orden público humanista, que es una nueva perspectiva, y que este es un error de concepto de quienes sacaron las buenas costumbres del código en el decreto. Ojo, la buena costumbre, yo tengo una conclusión, y con esto cierro para dar la palabra. No la quiere ni la derecha ni la izquierda. O sea, y voy a explicar por qué. La izquierda, la buena costumbre, no la quiere porque estos son los católicos, los sirios, chupasirios, que no, la izquierda no quiere la buena costumbre y dice, porque esto me van a imponer a mí, el que yo vaya a mí, punto, no la quiere la izquierda. Y la derecha tampoco la quiere, porque dice, la buena costumbre es un estorbo para el mercado. Dice, porque me paran un contrato por una cuestión de buena costumbre y que el mercado avance. Si hay que hasta vender un órgano, que avance. Punto. Entonces, ni la derecha ni la izquierda. Esto que estoy diciendo no es que lo inventé yo, lo leí hace unos meses en la última edición del libro más importante de contratos de Francia. O sea, donde los franceses, que también sacaron la buena costumbre, dice, bueno, no hubo manera en el Parlamento de mantenerla, porque la izquierda y la derecha votaron por unanimidad que desaparezca, aunque uno votaron por un tema y otro por otro.
Bueno, para ir cerrando, ¿no? Sí. El diálogo por los Sí, tiempos. cerrando, si quieren Pero, hacer por alguna supuesto, pregunta de la yo quería platea. simplemente señalar, respecto a lo que acaba de decir el doctor De Lorenzo, que seguramente esta idea de la tutela de la dignidad del contratante como persona humana Correcto. es la demostración más palmaria de lo que llamamos la constitucionalización del derecho privado en este Código Civil y Comercial de la Nación, porque se replica en todas las partes generales y los capítulos. Hechos y actos jurídicos, También. se refiere a la tutela de la dignidad, persona humana, por supuesto en materia de contratos en general, lo acabas de mencionar, y también específicamente en materia de contratos de consumo, donde se prohíben como prácticas abusivas todas aquellas que infrinjan el derecho a la dignidad del consumidor como persona humana, y ahí hace la referencia a la tutela de la dignidad en los términos de los tratados internacionales de derechos humanos, que lo viene haciendo desde el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, la constitucionalización y convencionalidad del derecho privado está demostrado elocuentemente en la colocación de la dignidad de la persona como centro de tutela en los distintos ámbitos del Código Civil y Comercial de la Nación, y en particular en la contratación. Y lo segundo que quería señalar, también lo que al pasar mencionó Federico De Lorenzo, que es cierta articulación más robusta de todo este nuevo orden contractual y principios protectorios constitucionales en general, cuando las relaciones contractuales son entre proveedores y consumidores, que casi deliberadamente no ha sido el tema permanente de este diálogo, porque qué bueno mostrar que el nuevo orden contractual es una nueva concepción de la teoría general del contrato, aún sin entrar en las relaciones de consumo. Exacto. O sea, reitero una mención, en los años 70 estudiamos un derecho contractual. En los años 80, luego del retorno de la democracia, enseñamos otro derecho contractual distinto. A nosotros nos enseñaba Alberto Gaspar Espota en La Plata. Ah. Luego enseñaban Juan Carlos Rezónico, que nos dejó hace unos días, mi padre también. Y ahora enseñamos un derecho contractual absolutamente distinto, que es ese derecho contractual al que, como nos enseñaba Morelo, el Estado le pone un doble énfasis a los efectos de la ayuda del vulnerable. O sea, sale a rescatarlo hacia niveles mucho más bajos de los planos económicos y sociales. Exacto. Entonces, como lo tiene que rescatar desde planos más inferiores, lo hace a través de una ayuda intensificada. Por eso es que el fraccionamiento que hizo el Código Civil y Comercial de la Nación fue ciencia útil. No fue simplemente un hallazgo teórico. Subdividir la regulación entre los contratos paritarios, que como explicó el doctor De Lorenzo, es la menor ayuda necesaria por parte del derecho y del Estado y del Poder Judicial, pasando por un nivel intermedio, que es el de la contratación por adhesión, que de ninguna manera tiene por qué ser relación de consumo. Exacto. Existe contratación por adhesión entre empresas, por ejemplo. Claro. Y ahí es donde es necesaria una ayuda superior, desde luego, a la del contrato paritario, pero no tan intensa como la tercera y última categoría, que es la de las relaciones de consumo. Y nosotros, queriendo o no, con Federico, que Federico hizo tanto más por el derecho del consumidor que lo que uno hizo, porque el solo hecho de coordinar el Código Civil y Comercial de la Nación es haber hecho la mitad o más de lo que en la Argentina se hizo por el derecho del consumidor, deliberadamente o no, hemos querido mostrar un nuevo orden contractual para la teoría general del contrato, aún sin detenernos específicamente, salvo ejemplificativamente, a los efectos de las relaciones de consumo.
Pero si hubiéramos tenido que hablar solo de los contratos de consumo, hubiéramos mostrado el doble o triple de énfasis en cuanto a la necesidad de la ayuda y del activismo del Poder Judicial también. Porque está claro que en lo que ya hemos mencionado reiteradamente, contratación por adhesión y cláusulas abusivas, hay una intervención judicial incluso mayor a la de las otras figuras que hemos venido mencionando hasta aquí, que la ley admite la revisión. Más intervención que en la lesión, más intervención que en la imprevisión. Porque hay una intervención que es verdaderamente determinante, que es crear el derecho del caso a través de la integración del contrato luego de dictar la nulidad parcial. Salvo en el precio. Exacto, estamos hablando exactamente, que es lo que excluye objeto del contrato. Estamos totalmente de acuerdo, esto lo excluye como cláusula abusiva porque es otra cuestión. Objeto del contrato, precio, es una cuestión sobre la que el Poder Judicial puede intervenir, pero a través de otras figuras como la lesión o la imprevisión o la reducción de intereses. Exactamente. Pero siguiendo al derecho del consumidor europeo, el Código Civil y Comercial de la Nación tuvo el acierto de excluir de la idea de cláusula abusiva lo atinente a objeto y precio. Exacto. Estamos hablando de contenido. Objeto y precio es elementos del contrato. Un poco lo que decíamos hace una hora. En cambio, cláusulas abusivas no tiene que ver con elementos del contrato, sino con contenido del contrato. O sea, aspectos normativos, sea que se configuren a través de la autonomía de la voluntad o de las normas imperativas o supletorias. Pero en ambos casos son cuestiones normativas que tienen que ver con el establecimiento de los derechos y obligaciones recíprocos a lo que se someten las partes. Ahí es donde actúa el sistema de cláusulas abusivas. Pero volviendo, en lo que para mí sería mi conclusión y te dejo para terminar, volviendo, quiero señalar que quizás no hay un aspecto o no hay casos, para ir al artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, no hay casos del derecho contractual en los que el rol de activismo del Poder Judicial sea tan relevante y trascendente como los atinentes a la integración en los casos de nulidad parcial de contratos por cláusulas abusivas. Es una labor creativa del juez, donde el sistema de prelación normativa que el propio Código Civil y Comercial de la Nación establece es la clave, por supuesto, porque el sistema de defensa del consumidor es de orden público, todo el sistema. Cuando hablábamos del 960, tampoco lo quise decir específicamente, pero el 960 en cuanto autoriza, aún con el DNU, autoriza a los jueces a modificar el contrato por violación manifiesta del orden público, pensemos que en todos los contratos de consumo las violaciones afectan al orden público, porque el artículo 65 de la Ley 24.240 señala que todo el sistema normativo legal de defensa del consumidor es de orden público. Por lo tanto, no hay violaciones a los derechos de los consumidores que no sean de orden público. Esto es muy importante lo que decís, ¿eh? ¿Sabes por qué es importante? Porque ¿cuál es, dentro de la torta de las relaciones contractuales, la porción que ocupan los contratos de consumo? ¿Por cuántos contratos de consumo hay un contrato que no es de consumo? Millones. Si contrato de consumo es transporte, servicios públicos domiciliarios, seguros, bancos, tarjetas de todo lo que mencionaste, alimentos, fármacos, medicina prepaga, tarjeta de crédito. Por lo tanto, si todo eso es de orden público, hay muchísima violación manifiesta y por lo tanto muchísima atribución para los jueces para modificar el contenido. E insisto en el sentido de la creatividad, porque la revisión contractual o adecuación, incluso en materia de lesión para hechos y actos jurídicos en general, es una tarea complicada para los jueces, pero muchas veces es una decisión salomónico-económica. ¿No es cierto? Sí.
De hecho, pretorianamente lo hizo Roncoroni en aquel fallo sobre frustración del fin del contrato, que hoy no autoriza la revisión expresamente, pero habría que discutir si quizás los jueces podrían hacerlo para conservar el contrato. Tema interesantísimo. Sí. Y ahí se dijo, ya habían pagado un anticipo de la fiesta de bodas, que luego se frustró. Y entonces se llegó a la conclusión, contraria a la idea de resolución contractual, de que lo ya pagado se mantenía, en cambio lo que había que pagar como saldo se absolvía, entre comillas. Por lo tanto, habría que ver si en la frustración del fin del contrato, cuando se aceite un poco la praxis judicial, no llegamos también a hipótesis de revisión. Pero en estos casos, lesión y previsión, la adecuación o revisión tiene que ver, insisto, con una decisión salomónica en términos económicos, como es también la reducción de las tasas de interés que autoriza el Código Civil Comercial. O la cláusula penal. Exacto. Ahora, cuando hablamos de integrar el contrato con una norma imperativa o supletoria que a través de la relación de consumo se pretendió dejar sin efecto, en el caso concreto, la función judicial es mucho más creativa, tiene que ir a buscar cuál es esa norma imperativa o supletoria, por ejemplo, en materia de cláusulas de prórroga de la competencia, que me parece que es muy ilustrativa porque los códigos procesales las autorizan para los contratos paritarios. Pero en un contrato por adhesión, aunque no sea de consumo, podría estar en la lupa del Poder Judicial. Y en un contrato de consumo, ni hablar. A tal punto que para el crédito al consumo, bueno, ahí sí. El artículo 36 de la ley 24.240 establece una pauta específica. Este libro que yo tengo, lo quiero mucho, lo cité en ese libro que acabo de dejar acá, del padre de Gabriel, de Rubén Stiglitz, que se llama Autonomía, la voluntad y revisión del contrato. Esto fue una tesis doctoral. ¿No te acordás? No fue la tesis doctoral. No, es una cosa brillante por todos los wines, ¿no? O sea, de lectura insoslayable es este libro. Fue ser discípulo de Morelo, porque Morelo con Trócoli escribieron la revisión del contrato que Rafael... Yo lo tengo todo marcado, porque... Pero de este libro hay un capítulo que es el derecho dispositivo, ¿no? Que Stiglitz estuvo anticipado a los tiempos, ¿no? Fíjense ustedes que una de las cláusulas abusivas, con esto cerramos, ¿no? Pero el contrato de adhesión es cuando se hace un uso distorsivo del derecho supletorio, o sea, cuando la persona renuncia al derecho supletorio, puede constituir, en favor del predisponente, puede constituir una cláusula abusiva. Y claro, porque hay dos síntomas de un contrato sospechoso en el despacho de un juez. Sospechoso, ¿eh? Esto no significa que sea condenado. El contrato atípico, sin tipicidad ni siquiera social, o sea, atípico, absolutamente atípico, como decía Alberto Güeres, pues raro. Es raro. Cuando el juez tiene el despacho, viene el empleado y le dice, doctor, mire, entró esta demanda, ha sido un contrato atípico. ¿Qué es? No, es la prima que le cede los derechos sucesorios a cambio de que los bonos que tiene en tal lado van a ser transferidos acá, y a cambio de eso un vecino va a hacer clases de inglés a favor. Dice, para, esto así, déjamelo acá. O acá, no sé si se están comiendo una legítima, se están... no sé, acá esto es sospechoso, porque los bienes circulan por los contratos típicos. Hay gente que compra, que alquila, gente que dona, pero cuando es absolutamente atípico es que, ¿por qué fueron a ese mundo atípico? Es un mundo sospechoso. Y el otro es cuando se renuncia al derecho dispositivo o supletorio, porque Stiglitz dice, y con razón, y esa fue la idea que se incorporó en el código, que el derecho supletorio es un derecho razonable, porque el legislador pone a disposición del que compra y vende, dice, ustedes compren, vas a comprar la botella de agua mineral, no vas a hacer un contrato con el kiosquero. Dice, yo ya en el código te pongo todas las reglas de la compraventa, por si hubiera algún problema, las pongo todas, y eso que regula el código es un derecho, tanto en la parte general como los contratos en particular o nominados, es un derecho que se llama derecho razonable, un derecho justo, equitativo. El legislador dice, mire, lo lógico, lo razonable entre el comprador y el vendedor, si no se ponen de acuerdo en la entrega de la cosa, es esto. Si no se ponen de acuerdo o faltó ponerse, es esto. Ahora,
cuando las partes, sobre todo en un contrato de adhesión, ¿no?, renuncian a ese derecho y dicen, no, el código dice esto, pero los apartamos. El lugar de pago va a ser otro. Y además el lugar... ahí ya se entra en una zona de sospecha. Por eso el código no lo dice expresamente, pero lo dice bien Stiglitz aquí, y es lo que debe aplicarse, sí lo decía el proyecto del 98 y el 93, que las cláusulas abusivas se aparte del derecho supletorio sin una razón justificada. O sea, ahí empieza la abusividad, apartarse del derecho supletorio sin una razón justificada. Pero insisto con este derecho supletorio, ¿no?, con las normas dispositivas y con el contrato atípico, porque son ya formas que el legislador establece para la distribución de riesgo. Y quería de paso, bueno, hacer la mención a este libro, todo esto que estoy mencionando de una manera muy precaria, si se quiere, con relación a la riqueza, incluso con la que escribe, la prosa con la que escribía Stiglitz aquí, está en este libro, que es parte de este artículo sobre contratos de adhesión que está ahora en el Código Civil y Comercial. Así que lo recomiendo muchísimo. Si tenemos alguna preguntita, brevemente. Bueno, un placer escuchar a ambos. Yo simplemente una pregunta muy general, ¿no? Comenzó el doctor Lorenzo hablando esta evolución de la concepción de la noción del contrato, no ya como cumpliendo una función social, ¿no? Sí. Y de este modo el código blinda, aparentemente, porque llego a entender, intenta blindarse de la injerencia del legislador, sobre todo frente a la emergencia, el contrato impuesto, la modalidad de emergencia. Y advierto, y esto quiero ver si es así, ¿no es cierto? Por un lado, que le queda al juez al final este remedio para enfrentar otro tipo de coletazos que por ahí no afectan directamente al contrato en el sentido de tratar de imponer un determinado contenido, sino de soportar las consecuencias de determinadas políticas, muchas veces económicas, generalmente económicas, ¿no es cierto? En ese final, en función de la decisión razonablemente fundada del artículo 3 y atendiendo a los principios generales del artículo 2 del Código Civil Comercial, pareciera que el juez vuelve a tener la posibilidad de encontrar un tono social en el resultado que implementa, ¿no es cierto? Sí, frente a una pretensión de adecuación, va a tener que recomponer ese contenido y tratar de darle un significado no necesariamente el mismo que hubiese sucedido antes, sino que esté la ley. Quiero decir, tratando de distribuir los riesgos de acuerdo a quién está en mejores condiciones de enfrentarlos. Y esto va mucho más allá de la grandiosa regulación de los consumidores y otros contratos, estas materias más sectoriales, sino en general todo el contrato, con lo cual pareciera haber estas tres etapas que se marcaron, la década del 70, un contrato, una teoría general del contrato, la segunda que incorpora estas nuevas regulaciones y esta tercera que pareciera que permite una expansión de sus principios a todas las soluciones contractuales. Yo quisiera saber si esto es un poco No, es absolutamente. A ver, cuando se puso lo de la función social es porque se tenía a la vista el Código de Brasil, el nuevo, que en el artículo 421 dijo que el contrato debe cumplir una función social. Ese fue el artículo que trajo estragos en Brasil. O sea, la jurisprudencia llevó a que cada juez interpretara que cuando el contrato estaba ahí a mano, a tiro, le daba una función social que cumplir. Decía, bueno, mire, usted sea generoso con las prestaciones y le voy a imponer más cosas porque cumple una función social. Y bueno, a ver, ese fue el miedo que tuvo la comisión. El doctor Lorenzetti, la doctora Aida Kemmelmacher y Elena Hayton, de evitar ese nefasto artículo 421 del Código Civil de Brasil, dicho esto por los brasileños, que ya lo reformaron y que ahora van por reformarlo de vuelta. O sea, va a tener la tercera reforma a ese artículo de la función social. Ahora, que el contrato no tenga una función social no significa que no sea un hecho social y jurídicamente relevante socialmente. Todo contrato, la compra de un departamento para un matrimonio que lleva a vivir con sus hijos, tiene una
una relevancia social. Un contrato de medicina prepaga tiene relevancia social. Lo que no tiene que cumplir es función social. Mire, brevemente, tomemos el caso Gómez Roca de la Corte Suprema. De hace poco. En Gómez Roca pasó lo siguiente. Un colegio llevó a los chicos a una pileta. En la pileta esto no es que pasó hace 50 años, es un fallo de hace 2 años, creo. Entonces, ahí los chicos, por un defecto que tenía el agua, una contaminación, bueno, se contaminaron, sufrieron graves daños físicos que tuvieron que ser atendidos en institutos médicos. Y a raíz de eso, bueno, la compañía aseguradora pagó, era un seguro obligatorio que tenía un límite de cobertura muy bajo. La Cámara creo que le asignó algo que lo que se quiso evitar, una función social al contrato, dijo, bueno, mire, acá hay chicos dañados y el contrato de seguro cumple una función social que es garantizar y, bueno, toda una serie de cosas que los jueces en su convicción le atribuyeron al contrato de seguro y quebraron el tope indemnizatorio, el límite de cobertura, y multiplicaron no sé por cuánto la cobertura para todos esos chicos que estaban. Y lo tengo por acá. ¿Qué le contesta la Corte? Lo tengo justo acá. Dice que se están excediendo, le están atribuyendo al interés superior del niño, que fue lo que invocó la Cámara, como criterio para distribuir el riesgo contractual, le están atribuyendo al interés superior del niño, aún proveniente de una convención internacional, una función que no tiene dentro de nuestro sistema, porque ese derecho, por más que esté en una convención, no puede llegar al derecho privado y al contrato en particular para modificar el contenido del contrato y el objeto del contrato. Y le dice, resumo, por último, no obstante la magnitud del daño ocasionado a los alumnos del establecimiento educativo demandado, no es posible considerar que la condena a la aseguradora más allá de la póliza contratada esté sustentada en el interés superior del niño, pues una aplicación de tal principio como fuente directa de integración de nuevas prestaciones patrimoniales al contrato de seguro, desbordaría la finalidad de la convención, por un lado, y por el otro, desnaturaliza la razonable previsibilidad que constituye el eje del funcionamiento del contrato. Dice la Corte, instrumento fundamental mediante el cual las partes programan su futuro, administran sus recursos, ordenan sus preferencias y controlan sus riesgos. Y es acá donde la Corte dice, bueno, no, el contrato de seguro tiene una función típica y un interés social, pero el contrato de seguro no es una función social para cubrir los daños de previsión social. Bueno, acá la Corte le pone un límite. No sé si lo compartís o no. Sí, es un criterio permanente de la Corte, creo, de cuanto Buffoni y sí, como un límite. Pero en Flores también. Flores, en este caso era que la Cámara había interpretado que la Convención de Derechos del Niño le daba al contrato otra portada. Yo creo que esto nos abre, no sé si quería el doctor Soria. No va a echar el doctor Soria. Si quería hacer alguna referencia. Una final. No habló más. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, porque también estamos en alguna medida haciendo deportes en el recuerdo. Sí. ¿Te acuerdas? Había unos congresos internacionales de derecho de daños que organizaba la Asociación de Abogados de Buenos Aires, de la calle Uruguay. Sí. Los hacían en la UBA. Creo que el primero fue en homenaje a Mosè Iturraspe y se publicó un libro. Me acuerdo. ¿Te lo acordás? Sí, un libro de 2 colores, amarillo. En esa época ya discutíamos, porque me acuerdo que yo escribí sobre ese tema, desde dónde el derecho de daños o el derecho privado en general, o cumplir una función que excede a la responsabilidad civil desde el punto de vista de cubrir daños previsionales, como le acabas de mencionar. En un país que todavía no logró
que desde el Estado se satisfagan esas prioridades, ¿no es cierto? En Francia estaba la tesis de un sistema de responsabilidad civil solidario a través de fondos de garantía que excedan el sistema clásico de la responsabilidad civil y cumplan una función relativamente previsional. Incluso Massoy y Tung ya escribían sobre eso. Ya. Para casos de accidentes en los que no se identifique el autor, casos de accidentes sin cobertura asegurativa y otras hipótesis en las que por faltar algún presupuesto de la responsabilidad civil, el sistema clásico del derecho de daño no funcionara. Y sin embargo, sería una injusticia desde el punto de vista social que las víctimas queden sin la reparación adecuada. Estamos hablando de eso. Otros países lo solucionaron, por supuesto, países con democracias sociales donde el Estado cumple roles muy activos, me refiero a países nórdicos o de Oceanía, o sea, muy lejanos a nuestras realidades, en las que se logra a través de sistemas estatales ciertas compensaciones de daños que no son exactamente sistemas previsionales, pero tampoco son responsabilidad civil, o porque le faltan requisitos, o porque no hay autoría, o porque no hay cobertura asegurativa, etc. La Argentina no llega porque la Argentina ni siquiera tiene un sistema de seguro automotor obligatorio, legal y serio. Y serio. Que es quizá el 50% de los casos en que los damnificados quedan sin posibilidad de obtener una reparación. Y nosotros tenemos los tribunales inundados de juicios de daño por accidente de automotor y no tenemos en la Argentina un seguro obligatorio verdadero, legal, con reparación integral por la responsabilidad civil automotor. Así que, ¿cómo vamos acá a está la tensión entre el caso... Chicos víctimas en las escuelas y tantas otras hipótesis de violencia, incluso familiar y ambiental. Y esto mismo, Gabriel, acontece con el contrato de medicina prepaga, con las prestaciones que están fuera del programa médico obligatorio, ¿no? Porque es lógico, el juez se encuentra con el caso y dice, bueno, miren... Yo estoy de acuerdo con la Corte en el sentido de que no es un tema de responsabilidad civil y seguros. Es un tema de políticas económicas y asistencia social, en función de los cuales en países de democracias sociales avanzadas se resuelven situaciones de víctimas que no tienen que ver ni con el derecho previsional, estrictamente, ni con el sistema de responsabilidad civil. Y en la Argentina no se resuelven. Ni con el contrato, ¿eh? Porque entonces acá estamos convirtiendo el contrato, tanto el de medicina prepaga o el de seguro, ahí estamos en aquello de que estamos asignando una función de política económica. En el sentido de diciendo, bueno, mirá, hay una necesidad básica en la sociedad, por ejemplo, atender a los discapacitados y que están fuera de las prestaciones médicas obligatorias, bueno, hagamos que lo cubra la medicina prepaga. Y bueno, ahí viene el problema, bueno, la medicina prepaga tiene sus costos, sus riesgos asumidos, ahí el contrato encuentra, y lo que se quiso evitar con la función, por eso están los fundamentos, de que el contrato no cumple una función social, es estos excesos de atribuirle el contenido contractual, ensancharlo, elastizarlo, a tal punto de cubrir necesidades de otro tipo, que a lo mejor que por supuesto deben ser objeto de otro tipo de regulación. Quizás es una democracia muy joven todavía, que no puede satisfacer necesidades básicas, y estas son algunas de ellas. Nosotros tenemos un fervor y una pasión por defender lo que desde el derecho privado se intenta hacer, y por lo que el Código Civil y Comercial de la Nación realmente concretó, pero no podemos ocultar la brecha entre nuestros sistemas normativos y la realidad. No la podemos ocultar, porque si nosotros estuviéramos explicando lo que hemos explicado hoy, que es el nuevo orden contractual, en una biblioteca del Superior Tribunal de Finlandia, se vendrían todos a vivir a la Argentina. Vendrían todos ellos a vivirse a vivir a la Argentina, porque dicen, mira, ahí tenés un país donde funciona la frustración del fin del contrato, la lesión, la imprevisión, las cláusulas abusivas, todo funciona perfecto. Y en realidad no es momento de
de hablar sobre esa brecha, porque aquí estamos para tratar de generar un poquito de ciencia útil y aportar a la evolución del derecho. Pero a la gente no llegan muchas de estas soluciones de manera real, concreta, a gran escala y preventiva como pretendemos. Ahora la lucha hay que darla igual. El Código Civil y Comercial había que escribirlo de la mejor manera. Absolutamente. Eso no quiere decir que cuando cumpla 10 años, entre unos días, Sí. va a estar solucionado el 80% de las cuestiones que el Código Civil pretendió regular a favor de la paz social, etc. Bueno, me han generado una última inquietud. A propósito de los escandinavos, el otro día participé de una actividad con Moreso, con Joseph John Moreso, Sí, estuvo en que Argentina. decía que en esos países los amparos de salud prácticamente no serían tramitados. En esos países también las cárceles se están despoblando y las cárceles eran equivalentes a departamentos muy confortables entre nosotros. Pero algunas de las claves del derecho patrimonial están cifradas en grandes ejes. Uno de los ejes es la equivalencia de las prestaciones, el equilibrio económico del contrato. Otra es la reparación integral, ¿no? Por decir dos grandes vectores que alimentan el sistema. Pero ese sistema está anclado en la Argentina. La Argentina ha tenido una crisis recurrente en su economía y uno de los factores principales de la crisis es la inflación. Y subsiste todavía, porque la Corte de la Nación no ha abordado frontalmente el tema, sino lo ha buscado elípticamente por algunas soluciones de equidad, existe un sistema regulador que prohíbe las cláusulas de ajuste, variaciones de precios, repotenciación. ¿Cómo se paran frente a esa problemática? Un problema. Acá se resolvió en la Corte Provincial, por supuesto. Claro. Sí, el código tiene un artículo corajudo, ¿no? Ahí puso en el 772, creo, las obligaciones de valor. Exactamente. Por antecedente en la Cámara de La Plata también. Sí, claro, bueno, todo el país habla del caso Barrios, etc. Y bueno, no sé, yo nunca fui juez, ni siquiera funcionario ni empleado del Poder Judicial. Entonces no es fácil dar una opinión, pero me parece que debe ser, no es lo mismo el modo de abordar determinadas cuestiones por parte de una Corte Provincial y de una Corte Federal. Me da esa impresión. Quizá me equivoco. No sé si es correcto que sea así, si es verdad que es así, si es correcto que sea así. Es probable que una decisión de la Corte Federal tenga un impacto tan universal en las relaciones jurídicas que el mandato de prudencia deba ser... O el sistema del recurso extraordinario sea distinto también. Sí, fíjate que la cuestión de los intereses nunca fue un capítulo que la Corte abriera las puertas, así lo ha hecho... Derecho común, ¿no es cierto? Pero es un derecho común que la Corte ha querido mantener. Es parte de nuestro derecho judicial, ¿no es cierto? Claro. Creo que el abogado litigante sabe que hay cosas que se pueden pelear hasta una Corte Provincial y es más difícil pelearlas Sí, claro. Fíjate que Vélez ya lo había visto cuando hizo el código. Dice, yo no voy a regular la tasa de interés, dice, porque esto es una cuestión... eso ya lo decía Vélez en el 622, claro. ¿No? Que sabiamente, que Vélez sabía mucho de economía, ¿no? Indudablemente. Él no había regulado tampoco la lesión enorme, porque él dice, no regulo la lesión enorme, no la regulo. Usa dos argumentos, uno medio falaz, ¿no? Que dice, en el derecho comparado me fijé, en uno tiene que ser más del 40, en otro más del 50, y después, párrafo más abajo, la nota es muy larga, dice, la verdad, también hay que decir que esto sería una intromisión en el contrato, era la concepción de la autonomía de la voluntad de aquel entonces, ¿no? Y la verdad que no lo reguló, tampoco se metió con la tasa de interés, y del Código Nuevo regula el tema de la tasa de interés, pero surgió la duda, esa remisión al Banco Central y la tasa, ahí quedó abierto, la norma se abrió en dos posibilidades. Acá la Corte Provincial hizo un fallo, memorable en el sentido de que ha tenido
respaldo muy importante ese fallo. Ahora, no sé si la Corte, desconozco si la Corte Federal se va a meter en un tema como ese, ¿no? Desconozco. Por ahí a veces la cronoterapia ayuda. ¿Y la que hablaba Petracchi o Fay? Fay. Y entonces el tiempo estabiliza y se evita un precedente que puede tener un significado. Sí ha hecho aperturas de la instancia por intereses de la Cámara Laboral, donde ha dicho, pero que eran casos en los que las liquidaciones, según las tasas de interés que había fijado en ese caso la Cámara, era multiplicaba por 70 el valor de la deuda. Entonces ahí lo ha hecho. Pero insisto, el código ha incluido corajudamente las obligaciones de valor, queda ahora en manos de los jueces darle a la obligación de valor el alcance que realmente tiene. Ahí sí que la Corte hizo una apertura hace poco y dijo que la obligación alimentaria era una deuda de valor, y le dijo, bueno, la Cámara ahí, porque la Cámara había dicho, no puedo fijar ningún sistema de actualización. Era un caso de alimentos. Y la habilitó. Y la habilitó. A través de la idea de deuda de valor. ¿Me equivoco o fue así? No, claro, sí. Hace poco. La Corte dijo, bueno, no, dice, usted no puede decir, no hay ninguna manera. No, es una deuda de valor, fíjese cómo lo puede encarar. Y hizo la famosa casación que reenvía. En el caso G. ¿Cómo se llamaba? G, ¿no? G, sí, correcto. Fue una solución de equidad muy pormenorizada al caso, ¿no? Sí, ahí la Corte decidió entrar. Que la Cámara había prescindido de la realidad económica que estaba detrás. Exactamente. Y la Corte, bueno, ahí toma esos casos sintomáticos y abre la instancia y bueno, reenvía después para dictar una sentencia correcta. Sí, y quizás en el marco de la misma emergencia en materia de especificación, probablemente haya sido adecuado esperar un poco la evolución de los tiempos, de los acontecimientos económicos, y no precipitarse a mantener quizás una doctrina como la de Smith, porque hubiese puesto en jaque el sistema financiero, probablemente. Esas son las responsabilidades que a veces tiene un superior tribunal como la Corte. Claro. Y tiene que ser consecuencialista, ¿no? Tiene que considerar qué proyección va a tener el precedente dentro de la economía o la sociedad, inclusive. Ese es un punto muy mirado en la Corte Suprema, los fallos, ¿no? Muy mirado, muy mirado. No hay ningún espacio para la improvisación ahí. Se analiza mucho la proyección del precedente. Bueno, le agradecemos mucho a los catedráticos invitados y nos pedimos con un aplauso. Gracias por la paciencia.